We're 1,000 miles from comfort, we have traveled land and sea, but as long as you are with me there's no place I'd rather be. 19 semanas de embarazo 3 semanas después. En algún lugar alrededor de Tokio, era alrededor del mediodía, en la parte de atrás de un carro negro, iban 3 estudiantes, los cuales estaban leyendo los detalles de su siguiente misión. Eliminar una maldición de categoría 2 que estaba acechando las afueras de la ciudad. Más específicamente en un pueblo, e investigar las diversas desapariciones de sus aldeanos, aquellos estudiantes de primer año. De nuevo iban acompañados por el asistente y Ventana Ihichi, pero de nuevo les faltaba su maestro. ¿De nuevo Gojo-sensei no vendrá con nosotros?, preguntó Itadori. Este iba sentado en el lado izquierdo. Al parecer no vendrá de nuevo, dijo Nobara un tanto molesta, la cual estaba sentada en el lado derecho. Itadori hizo aquel ruido. Ash. ¿Cómo quiere Gojo-sensei que así aprendamos? Si ni siquiera está en nuestras misiones, decía Nobara un tanto molesta. Ya con esta es la tercera vez que primero dice que si nos va a acompañar y después sale con que siempre no. Ya que debe atender una misión importante y secreta fuera de Tokio, dijo Nobara. ¿Eso no crees que es sospechoso?, cuestionó Itadori. ¿Mucho que estará haciendo Gojo-sensei? Digo, sale fuera de Tokio muy seguido, cuestionó la alumna. Oh, ¿y si está haciendo trabajo de espía? Digo, eso de misión importante y secreta suena muy sospechoso, dijo Itadori. Suena como a esas películas de espías, dijo Nobara. No suena tan descabellado. Aquellos dos idiotas empezaron a cuestionarse un poco la actitud de su sensei. Sin embargo, Megumi, el estudiante que estaba en el asiento en medio de esos dos, solo suspiró porque él ya sabía la verdad sobre su sensei. 2 semanas atrás, Megumi. Felicidades, eras hermano mayor, dijo su sensei juntando sus manos. Aquello desconcertó al estudiante, el cual solo hizo su cabeza a un lado por aquello en aquel momento. Gojo y Megumi estaban en el dojo donde siempre entrenaban, así que Gojo decidió contarle la verdad a su pupilo con el que convivió por casi 10 años. ¿Qué? ¿Acaso mi padre regresó y ya tiene otra familia?, cuestionó el azabache. Él no regresara. Y no me refiero a ese padre, dijo Gojo sonriendo. Entonces, volvió a cuestionar Megumi. Gojo hizo voz de una persona dolida. Me refiero a mí. ¿Qué? ¿Acaso no me consideras como un padre después de haberte cuidado y criado por casi 10 años? Sensei, sabe que le agradezco por haber cuidado de su Miki y de mí desde niños. Pero, contestó Megumi muy a su manera, como sea. Gojo interrumpió a su pupilo. La noticia es que voy a ser padre, dijo este sonriendo, y no es una broma. Megumi abrió de sorpresa los ojos. ¿Quién es la desafortunada? TSH. ¿Por qué todos dicen eso? Como sea, dijo Gojo suspirando. Gojo cambió a un tono más alegre. Bueno, la afortunada es una persona que tú conoces desde niño y es ni más ni menos que la maestra de Kioto. Yutaime Yori, dijo moviendo alegremente sus dedos. Megumi estaba sorprendido de escuchar aquello, pero ¿cómo pudo ser eso posible? Bueno, creo que es momento de esta charla. Verás, Megumi, cuando una abejita se acerca a una flor, empezó a explicar Gojo, pero su alumno lo interrumpió. No me refiero al cómo hicieron a ese bebé, sino a cómo fue posible algo entre ustedes dos. Desde que recuerdo, usted nunca respetó a Yutaime Sensei y ella lo odia u odiaba a usted. A lo que su maestro solo dijo, el amor funciona de maneras extrañas, dijo este sonriendo y encogiéndose de hombros. Megumi suspiró. Nunca entendió a esos. ¿Y cuánto tiempo tiene de gestación la maestra? Tu hermanito o hermanita tiene actualmente ya como 4 meses, dijo este en un tono de papá orgulloso. Ya veo. ¿Y se lo comentará a Itadori y a Kugisaki?, preguntó Megumi. Por ahora no, más adelante les daré la sorpresa, dijo su maestro sonriendo. Megumi, el cual en ese momento estaba sentado en el suelo, miró a su sensei mientras este seguía hablando. Así que por eso, Megumi, quería pedirte de favor que te encargues de guiar las misiones que les dejaré asignadas a ustedes 3. Debido a que estaré viajando seguido a Kioto para ver a Yutaime y tu hermanito, dijo Gojo poniéndose de cuclillas frente a su alumno. ¿Estará viajando de Tokio a Kioto seguido en tren?, cuestionó él. Alumno, ya que sabía que aquel viaje es largo. Así es. Por eso le inventaremos a Yuji y a Nobara que estaré saliendo a atender una misión importante y secreta fuera de Tokio, explicó el maestro. Megumi sabía que sus compañeros se tragarían aquella mentira. Así que, Megumi, por favor no les digas nada a tus compañeros hasta que sea el momento o solo si se trata de una emergencia, dijo su profesor. Ok, solo contestó el azabache de vuelta a la actualidad. Hei Fusiguro Kun, la voz de Itadori le sacó de sus recuerdos. ¿Acaso tú sabes algo sobre la misión secreta de Gojo-sensei?, preguntó su compañera un poco fastidiada de ver que el azabache no decía nada. Megumi suspiró. Ni idea de lo que esté haciendo ese payaso, dijo este tomando la tableta para ver los detalles de la misión. Esa respuesta dejó a sus compañeros con las mismas teorías conspirativas. Mientras tanto, en Kioto. Achu, estornudó Gojo de forma escandalosa. Al parecer alguien estaba hablando de él. ¡Qué asco!, dijo Yutaime asqueada por ver el estornudo de Gojo. Perdón, dijo este sonriendo en aquel momento. Ambos adultos se encontraban en el consultorio del ginecólogo como parte adicional de las condiciones que le dio Gojo a Yutaime. Estaba la condición de que él la acompañaría también a sus visitas con el ginecólogo para asegurarse que su bebé estuviera bien. Su bebé está muy sano. Miren, decía el ginecólogo mostrándoles el ultrasonido, es bellísimo como su padre, decía Gojo a moco tendido mientras tomaba muchas fotografías de aquel monitor. En cambio,
Yutaime rodó los ojos ante aquel comentario, y sí que se parece a ti. Ya se mueve y patea fuerte. El doctor solo sonrió por aquellos comentarios, parece que es un papá muy orgulloso. Le dije que le gustaría su sorpresa, dijo el doctor mirando a Yutaime. Esto debo enseñárselo a Megumi, decía Gojo aún entusiasmado con aquel ultrasonido en aquel momento. El doctor siguió mirando a aquel eco. Oh, parece que ya podemos ver el sexo de su bebé. A Yutaime se le iluminó el rostro al oír aquello. Ella estaba entusiasmada por saber el sexo y comprobar si su corazonada era correcta. Y dígame, ¿quieren saber el sexo de su bebé?, dijo el doctor mirándolos, pero los dos dijeron al mismo tiempo, sí. Dijo Yutaime animada, no. Que sea sorpresa, dijo Gojo sonriendo. Yutaime hizo una mueca ante aquella negativa. ¿Por qué no? Porque sería mejor que lo dejemos como una sorpresa para el momento del parto, respondió Gojo, pero es mejor saber de una vez para ya tener asegurado el color del cuarto y de su ropa, decía Yutaime justificándose, el color es lo de menos. Yo quiero saber su sexo hasta el momento de su nacimiento, decía Gojo sonriendo, pero yo quiero saber su sexo de una vez. Soy su mamá y tengo derecho a saberlo, decía Yutaime sin quitarle la mirada de molestia, pero tú como su madre mínimo tuviste esta sorpresa guardada por 4 meses. Yutaime apuntó a su vientre. Haciendo referencia al embarazo, Yutaime, ¿no crees que es justo que ahora yo como su padre sea mi turno de tener la sorpresa de saber su sexo hasta su nacimiento? Respondió Gojo, supongo que esa es tu venganza por haberte ocultado lo del embarazo, ¿no? Dijo Yutaime cruzando sus brazos aún. Acostada sobre aquella cama, Gojo rió. Podría ser. El doctor sonrió por la actitud de estos dos. Tengo una idea. Decídanlo a la antigua, dijo empezando a quitar el gel del abdomen de Yutaime. Ambos padres solo lo miraban. Lancen una moneda o jueguen piedra, papel o tijera, dijo este sonriendo. Bien. A la antigua, dijo Yutaime suspirando. En ese momento Gojo y Yutaime se pusieron a decidir aquello de la manera más madura posible. Piedra, papel o tijera, decían al mismo tiempo. En la primera ronda ganó Gojo con piedra, papel o tijera, decían al mismo tiempo. En la segunda ronda ganó Yutaime con tijeras, piedra, papel o tijera, decían al mismo tiempo, dando como resultado final papel ante piedra por parte de ambos padres. Habían salido de aquel consultorio. Yutaime traía el señor fruncido. Había perdido en aquel juego de piedra, papel o tijeras. Gojo rió un poco. Jaja, vamos Yutaime. Digamos que fue una decisión justa y así podemos tener una linda sorpresa cuando nuestro bebé nazca, decía caminando al lado de la azabache. Yutaime tenía los brazos cruzados de enojo. Jup, solo hizo ese ruido con una gran mueca en sus labios mientras lo ignoraba. En aquel momento Gojo se detuvo frente a ella. Bueno, para que veas que es un trato justo, vayamos a que ahora tú elijas las cosas de nuestro bebé. Dime qué te parece si vamos de compras, dijo Gojo bajando un poco sus gafas de sol. Lo menciono porque aún no tenemos nada en el departamento para cuando el bebé nazca, dijo Gojo pasando un poco su mano por la mejilla de Yutaime. ¿Qué te parece? Yutaime suspiró. Iré, pero solo con una condición, dijo la azabache aún con los brazos cruzados. ¿Y cuál es esa condición? Gojo preguntó algo curioso. Que me dejes elegir a mí todas las cosas del bebé que estarán en mi departamento, dijo la azabache. Gojo sonrió. Trato, dijo dándole la mano. ¿Vamos? Yutaime se sonrojó un poco por el gesto de Gojo. Podríamos entrar tomados de la mano. Digo para que crean que estamos casados y nos atiendan más rápido. ¿Qué te parece? Dijo Gojo sonriendo. Está bien. Mínimo así puedo decirte idiota en público y la gente se lo creería, dijo con una leve sonrisa. Gojo sonrió por aquello a Yutaime que no le quedó de otra. Sujetó a Gojo de su brazo y ambos empezaron a caminar por ahí. Quienes no los conocieran pensarían que eran pareja de verdad. Ambos hechiceros entraron a una gran tienda donde vendían productos, muebles y juguetes para bebés y niños. Sean bienvenidos futuros papás, dijo una señorita cuando vio a ambos entrar en aquella tienda tomados de la mano. Gracias, dijo amablemente Yutaime. Gracias, linda señorita, dijo Gojo bajando un poco sus gafas oscuras y como siempre Gojo llamando la atención de las féminas que estaban cerca de él. Mi esposa quiere ver cunas. ¿Podría decirnos dónde están? ¿O sería tan amable de guiarnos hasta ellas, por favor? Dijo Gojo en una sonrisa coqueta. Yutaime rodó los ojos por aquello, pero si por los coquetos de Gojo los iban a atender más rápido, por esta vez lo pasaría por alto. Claro. Por aquí, la señorita los guió muy sonrojada. Yutaime quería comprar una cuna que pudiera usar su bebé hasta cuando tuviera máximo 2 o 3 años y que fuera resistente. Esta me gusta, decía Yutaime, sonriendo y mirando una cuna de madera con unos cajones incluidos a los costados. Pero a mí me gusta más esta, decía apuntando a una cuna en forma de luna. Pero si es una niña podríamos comprarle esta, decía Gojo apuntando a una cuna en forma de carruaje. Gojo, si le compras una de esas cunas, a los meses deberás cambiarla ya que el bebé crecerá y ya no cabrá en esas, decía Yutaime sobando un poco su vientre. ¿Y qué? Tengo el suficiente dinero para comprarle las cunas que yo quieras mi bebé, alardeó Gojo. Yutaime suspiró y rodó los ojos. Oh mira, iré al área de los juguetes, dijo Gojo animado al ver juguetes para niños más grandes. Yutaime sabía que lidiar con Gojo era lidiar con un adulto con alma y actitud de niño. Está bien, pero mínimo elige un juguete que pueda usar nuestro bebé, dijo la azabache levantando la voz. Si me disculpa mencionarlo señora, pero su esposo es muy lindo.
Hacen linda pareja, dijo la chica que los estaba atendiendo y guiando, gracias. Sí, mi esposo, dijo Yutaime sonriendo, así como lo ve de guapo, es igual de idiota. La señorita sonrió por aquel comentario y empezó a ayudar a Yutaime en sus compras después de preguntarle sobre su embarazo. Le recomendó algunos productos que podrían ayudarle durante y después de su embarazo. También le mostró algunos productos de higiene para su bebé y cosas que ocuparía para el baño. Incluso le mostró algunos productos para ella y su lactancia, y este extractor de leche le ayudará mucho y, explicaba la señorita cuando de repente, hey Yutaime, ¿qué opinas de este triciclo para el bebé? Dijo Gojo arriba de un triciclo blanco. La señorita que los estaba atendiendo se quería echar a reír por ver a un hombre de casi 2 metros de alto arriba de aquel triciclo. Yutaime se aguantó la risa. Apretó los labios y después dijo tratando de sonar seria, Gojo, el bebé no va a poder usar ese triciclo hasta que tenga casi 5 años, dijo sobando su vientre, pero amor, dijo Gojo bajando sus gafas y haciendo ojos de cachorro, amor, el bebé no nacerá sabiendo andar en bici, dijo Yutaime fingiendo ser su esposa, no es tan difícil. Yo le enseñé a Megumi a andar en uno de estos hace años, dijo sonriendo y empezó a recordar que él le robaba el triciclo al pobre de Megumi mientras tanto. Por aquel recuerdo, Megumi durante su misión tuvo un escalofrío. ¿Todo bien, Fusiguro-kun?, preguntó Itadori al ver a su compañero Megumi. Solo se sacudió el hombro. Sí, solo tuve como un mal recuerdo. De seguro alguien se acordó de mí, dijo un poco molesto. Sigamos. Mi perro negro detectó algo, dijo ignorando aquella sensación y ese mal recuerdo de que alguien jugaba con su triciclo regresando a Kioto. Yutaime sonrojó un poco de la vergüenza, pero se aguantó la risa. Anda, amor, mejor busca otro juguete que sí le sirva al bebé. Ya más adelante podrás comprarle un triciclo, dijo esta sonriendo. De acuerdo, dijo Gojo andando en aquel triciclo. La señorita solo sonrió y mejor se llevó a Yutaime a seguir mirando más productos para bebés. Unos minutos después, mientras Yutaime seguía estando con aquella señorita, sintió una energía pesada. La azabache sentía como si alguien la estuvieran observando, incluso parecía que su bebé sentía aquella presión, ya que este empezó a moverse un poco más de lo habitual. Parecía que aquel movimiento era una advertencia. La azabache miraba a su alrededor, hasta que el sonido de una bocina la sacó de su concentración. Yutaime, ¿qué te parece este automóvil para nuestro bebé?, decía Gojo adentro, arriba de un auto eléctrico de color blanco. Yutaime se estaba muriendo de vergüenza y solo sobaba su vientre. Gojo, el bebé no va a nacer sabiendo conducir esa cosa. Además es peligroso, decía apenada. Yo le enseñaré y además yo siempre quise tener uno de estos de niño, pero si nuestro bebé es una niña, podría comprarle un auto eléctrico en color rosa, dijo apretando la bocina. Yutaime se rió un poco. No, amor. La señorita ya no aguantó más. Ya regreso, señora. La pobre se fue a reír a otro lado porque de verdad ya no aguantaba las escenas de estos dos. Gojo solo sonrió. Bueno, yo se lo compraré más adelante. Por mientras, Yutaime, ¿me ayudas a salir de aquí? Creo que me atoré. Yutaime no aguantó más y se soltó a reír por unos minutos. ¿Qué voy a hacer contigo? Gojo, suspiró y recuperó el aliento sobando su vientre. Sí que tienes un padre idiota. Ayudo con cuidado a Gojo a salir de ahí una vez de pie. Gojo acercó su rostro al de la azabache. Y tu madre es una aguafiestas. Acarició el vientre de Yutaime. Esta sonrojó por tenerlo muy cerca, además que su mano se sentía cálida en su vientre. En aquel momento Gojo sintió un leve movimiento de su hijo. Ambos se miraron por un momento a los ojos. Yutaime se sonrojó cuando Gojo sonrió para ella fijamente y Gojo solo tenía la tentación de besar los labios de Yutaime, los cuales traía aún algo de su labial rosa. El albino llevaba mucho tiempo sin tocarla o besarla, y aquello lo ponía de nervios. Yutaime sintió su corazón latir demasiado rápido cuando vio a Gojo acercarse a ella. Bueno, ya que estamos fingiendo ser esposos, ¿por qué no actuar como unos?, dijo Gojo en voz muy baja y rozando aquellos labios con los suyos. Yutaime sintió un vuelco en su corazón. Tenía mucho tiempo sin besarlo. Mejor ve a llevar ese juguete a su lugar. Gojo dibujó una sonrisa al sentir aquellos labios, pero luego apuntó a aquel auto eléctrico. Gojo sonrió y se fue separando con cuidado. Está bien. Aunque pienso que sería el regalo perfecto para nuestro bebé, dijo empezando a llevarse de ahí ese carro. Yutaime al momento en que vio que Gojo se alejó, tocó un poco sus labios. ¿Acaso extrañaba sus besos?, se preguntaba mientras recordaba aquel leve rose. Debe ser solo actuación, se dijo a sí misma. Mientras mejor se ponía a ver ropa para su bebé, su instinto le llevaba a elegir ropa de color blanco con azul. Tal vez la pregunta que Shoko le había hecho en su momento estaba tomando fuerza. Tal vez estaba asumiendo por sus sueños, sus gustos en ropa y en colores, que su bebé sería un varón por un momento. Le llamó la atención un pequeño overol azul cielo con una camiseta del mismo color. Aquella prenda le gustaba demasiado y sentía que le quedaría a su bebé en ese instante. Cuando sujetaba en sus manos aquella prenda, sintió un escalofrío recorrer su espina. En ese momento notó unos murmullos cerca de ella y una energía un tanto pesada al prestar atención. Notó que era la señorita que le estaba atendiendo un momento atrás, la cual estaba hablando con otras dos mujeres que parecían ser empleadas de aquella tienda, pero alcanzó a oír aquellos murmullos mientras estaba escondida detrás de la ropa de bebé. ¿Cómo es posible que una mujer como ella tenga a ese marido tan guapo y sexy?
Alcanzo a oír de una de esas tres mujeres, de seguro por eso sé. Embarazo. Amárralo, dijo otra mujer rubia, ni que lo digas. Su cicatriz es horrible, pobre de su bebé. Cuando vea a su mamá con esa cicatriz se va a asustar, dijo la señorita que la habían atendido a Yutaime. Le hervía la sangre por aquellos comentarios y por la actitud tan hipócrita de aquellas mujeres. La azabache empezó a notar como de aquellos comentarios y de la mala vibra que tenían esas mujeres como empezaba a surgir una maldición mediana. De ojos grandes y cuerpo verdoso, Yutaime respiró profundamente, estaba tratando de controlar su coraje mientras sujetaba aquella prenda para su bebé, pero aquellos comentarios, risas y chistes alimentaban a esa criatura que solo se reía de ella. Ya los comentarios no le importaban, estaba acostumbrada a ellos. Le preocupaba que si no se eliminaba aquella maldición podría atacar a cualquiera en ese momento. Cuando Yutaime iba a dar un paso hacia adelante y enfrentar a aquellas mujeres, unas manos rodearon su cintura y se posaron en su vientre. No les hagas caso. Gojo apareció para detenerla. Tú sígueme la corriente. Eliminaremos a esa maldición, dijo en voz baja y sobó el vientre de Yutaime. Si te enojas, le harás daño al bebé. Yutaime solo hizo sí con su cabeza mientras era abrazada por Gojo desde su espalda. ¿Y qué opinas de este juguete, mi vida? ¿Crees que le guste a nuestro bebé? Dijo Gojo en un tono alto, llamando la atención de aquellas mujeres que se asomaron a ver a esos dos clientes. Gojo la seguía abrazando con una mano y con la otra le mostraba un peluche de un elefante que servía también de almohada para recién nacidos. Yutaime sonrió y dijo muy alegremente mientras le daba unos besos en la mejilla de Gojo: me encanta, mi amor. Miro un poco a aquellas mujeres miraron. Como esos dos se comportaban empalagosos. Qué bueno que te gustó, mi amor. ¿Qué te parece si llevamos dos? Uno para dejarlo aquí en nuestro departamento de Kioto y el otro para nuestro hogar de Tokio, sonrió Gojo y le plantó unos besos en el cuello de Yutaime. Me parece bien, mi cielo, ¿y qué te parece este conjunto? Dijo Yutaime mostrándole a Gojo aquellas prendas. Le gustará al bebé. Si quieres hay que comprarlo de una vez. Gojo besó aquella cicatriz del rostro de Yutaime. Aquella cicatriz no le causaba asco al hechicero. Al contrario, pensaba que le hacía ver sexy, linda y ruda al mismo tiempo. Yutaime sonrojó demasiado por aquel beso. Incluso las mujeres quedaron sorprendidas en ese momento. Gojo seguía abrazando a Yutaime. Miró con sus hermosos ojos azules a aquellas tres mujeres, pero en esos minisegundos que duró su atención, se concentró en aquella maldición, la cual estaba arriba de la señorita que los había atendido. Hey tú, dijo Gojo. Las tres chicas se sentían nerviosas al ver a aquel atractivo sujeto. Gojo levantó su mano derecha. Solo tenía levantados sus dedos índices y medios. Con ellos apuntó a aquella horrible criatura, pero hacía como si apuntara a la señorita que les atendió. ¿Podrían cobrarnos, por favor? Y también vamos a querer que nos manden varias cosas a Tokio, ¿se puede? Sonrió Gojo rápidamente. El hechicero acabó con aquella criatura invisible a los ojos de aquellas mujeres. Yutaime seguía en los brazos de Gojo, sonriendo mientras sobaba su vientre. Tu padre es el hechicero más fuerte, dijo en voz baja mientras acariciaba su vientre y sentía a su bebé patear un poco. Gojo alcanzó a oír aquello y le dio a Yutaime un beso en los labios. El hechicero en definitiva no iba a desaprovechar la oportunidad de besarla aunque estuvieran actuando. Escoge todo lo que quieras, mi amor. Que lo carguen a mi cuenta, dijo Gojo soltando poco a poco a Yutaime. Enseguida le cobraremos, dijo la señorita que los estaban atendiendo, la cual estaba apenada. Yutaime sonrió un poco al verla pasar a su lado, aunque por dentro se estaba muriendo de pena. Y así fue. Yutaime encargó la cuna que a ella le había gustado, la ropa azul y de paso algunas cosas para el baño del bebé. Gojo no se quedó atrás. Encargó la cuna en forma de luna, algunos peluches y de paso algunos muebles que el bebé necesitaría para su ropa tanto para en Tokio como ahí en Kioto. De paso, también se llevó el triciclo. Gojo quería regalárselo a Megumi. Yutaime suspiró un poco después de que salieron de aquella tienda. Tocó levemente su cicatriz, ¿y si su bebé le llegaba a tener miedo o asco por aquella marca en el rostro? Se preguntaba mentalmente la azabache Gojo, el cual llevaba todas las bolsas de la ropa de su bebé y de sus peluches. Notó aquella actitud de Yutaime, se detuvo y se puso frente a Yutaime. Ignoralas. Yo sé que el bebé te amará con esa marca en el rostro, le dijo en una forma tierna mientras acariciaba la cicatriz de Yutaime. Yutaime sonrió un poco. Es una marca de pelea. En ese momento, Gojo decidió cambiar de tema mientras seguían su camino. Jaja, ¿viste sus caras?, decía mientras tomaba la mano de Yutaime. Me encantó verlas sorprendidas, aunque esa actuación se sintió muy real, dijo un poco sonrojada. Gojo sonrió al verla sonrojar. ¿Y si te digo que no fue actuación? ¿Qué dirías? Diría que te mataré algún día si se lo dices a Shoko, dijo Yutaime entrelazando sus dedos con los de Gojo. Gojo solo rió un poco mientras entrelazaban sus manos, siempre tan gruñona. Aunque no me molestaría actuar así frente a todos. Yutaime sonrojó más al oír aquello mientras sujetaba con fuerza aquella mano. Así siguieron caminando un poco más. Y mientras iban por uno de aquellos pasillos de aquel centro comercial, Yutaime de nuevo sintió otra mirada pesada. Miró momentáneamente a su alrededor, pero no lograba detectar de dónde venía aquella mirada acusadora. Incluso parecía que su bebé sentía aquello. Yutaime con su otra mano empezó a acariciar su vientre mientras iban caminando de la mano de Gojo. No quería preocuparlo.
Así que guardó silencio en ese momento mientras caminaban entre la gente antes de llegar a la salida de aquel centro comercial. Yutaime chocó de hombro contra otra persona. En aquel leve intercambio de miradas, Yutaime notó que chocó contra un hombre de mediana edad. Se le hacía conocido de alguna parte. Parecía que lo había visto en la academia. Este solo le sonrió levemente e hizo un sí con su cabeza en aquel momento. Los ojos de aquel hombre miraron por un segundo a Gojo y después solo siguió su camino. Aquello le dio mala espina a Yutaime. «Gojo, ¿viste eso?», dijo Yutaime deteniéndose. «¿De qué hablas?», dijo Gojo levantando una ceja. «De ese hombre. ¿No se te hace conocido?». «Creo que es una ventana que trabaja para la academia», dijo Yutaime mirando hacia atrás, pero Gojo no reconocía a nadie. «Yo no veo a nadie», dijo el albino acomodando sus lentes oscuros. Yutaime se sentía asustada. Hasta sobó su vientre. «Todo estará bien, Yutaime, recuerda que las ventanas también están en todos lados», dijo Gojo poniendo su mano en el vientre de Yutaime. La azabache solo miró a sus ojos azules. Aquellas palabras la tranquilizaron por un momento. «Sí, más bien son mis hormonas», dijo Yutaime suspirando aquella rara corazonada junto a aquel extraño suceso. Podría decirse que era un mal augurio. Advertencia: a partir de este capítulo y los capítulos que siguen, algunos temas pudieran incomodar a algunas personas, se recomienda discreción. Advertencia, como dije. El drama y la tragedia apenas iba a comenzar y a partir de aquí se vienen varias emociones que espero lograr transmitir. Advertencia: notas musicales. Nota musical también para comentar que la estrofa de la canción del inicio está traducida. En un comentario dejaré el nombre de la canción en inglés. Decidí traducirla porque siento que quedaba en este capítulo. Espero que les guste o se les haga interesante este capítulo. Calavera, 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 calavera. El invierno simplemente no fue mi temporada. Atravesamos las puertas. Sus ojos tan acusadores, hipócritas, todos están aquí por la misma razón. 20 semanas de embarazo. Las cosas en el paraíso parecían estar yendo demasiado bien en ese momento. Gojo y Yutaime ya llevaban casi un mes conviviendo y parecían que se estaban volviendo más cercanos. Gojo iba a casa de Yutaime casi 2 veces a la semana. Esto si las misiones se lo permitía y sobre todo si no estaba tan cansado para recorrer aquella larga distancia, porque de Tokio a Kioto el viaje tiene hermosos paisajes pero cansa demasiado. Pero aquel cansancio desaparecía una vez que llegaba al apartamento de Yutaime. Gojo se sentía confortado cuando veía a Yutaime abrir aquella puerta y decirle cálidamente: «Bienvenido, Gojo», mientras entraba y veía que la mesa estaba lista para que cenaran juntos, incluso dormían juntos en la misma cama. Gojo había puesto la excusa de que esto era para que el bebé sintiera a sus padres, aunque simplemente lo hacía para estar cerca de ella, pero el tratar de no levantar sospechas era algo que el hechicero se estaba tomando muy a la ligera, ya que llamaba mucho la atención siempre que iba a aquella casa. Incluso llamaba la atención cuando salía junto con Yutaime a distraerse en centros comerciales y al parecer eso causó problemas con los altos mandos. Era un lunes por la mañana. Al inicio a Yutaime le costó el estar contestando los mensajes de Gojo constantemente, ya que esa era una de las condiciones que él le había dado. Pero para este punto, hablaban más seguido tanto por llamada como por mensaje. «Yutaime, ¿hasta cuándo vas a armar la cuna?». «Gojo, tenemos que mover algunas cosas de la recámara». Cara con ojos en blanco poco divertido. 11:10 de la mañana. Gojo: «Jajaja, que el bebé duerma en la sala». 11:11 de la mañana. Yutaime. Gojo: «Enojado, enfado, al que mandaré a dormir a la sala será a ti». 11:13 de la mañana. Gojo sonrió al leer aquel mensaje y después miró a sus alumnos que lo miraban un tanto curiosos. Sobre todo Nobara e Itadori, que no sabían nada aún sobre que sería padre en aquel momento. El hechicero se encontraba en una misión junto a sus alumnos a las afueras de un edificio maldito. Realmente también debía pasar tiempo con ellos. «Bien, chicos, es momento de que me muestren qué tanto han avanzado», dijo este muy alegremente mientras guardaba su celular, no sin antes mandar un último mensaje. «Gojo, jajaja, está bien. Ya en estos días la sacaré de su caja, aunque no me molestaría dormir y hacer otras cosas contigo en la sala». Sonriendo con superioridad. 11:17 de la mañana. Yutaime leyó aquel mensaje que le hizo sonrojar. «Idiota», sonrió la azabache mientras recargan su rostro en su mano y dejaba su celular a un lado por un momento. En aquel momento la maestra seguía en su oficina. Mientras hablaba por mensaje con el padre de su bebé, miró un momento por la ventana. Aquel parecía que iba a ser un día muy soleado a pesar de que aún estaban en invierno. Yutaime sobó suavemente su vientre y decidió contestar aquel mensaje. «Yutaime, idiota». Cara con ojos en blanco: «Espero verte pronto». 11:19 de la mañana. Solo contestó la azabache. No pasaron muchos minutos hasta que alguien tocó a la puerta de su oficina. «Adelante», dijo Yutaime concentrada en su papeleo. Pensaba que podría ser Miwa o algún otro alumno. Yutaime Yori era la voz de un hombre mayor que imponía de solo escucharlo en ese momento. La maestra sintió su corazón latir demasiado rápido por el miedo que aquel hombre imponía. En aquel momento la maestra vio tanto al director Yoshinobu junto a otro adulto mayor de cabello blanco y con una nariz muy llamativa. Era uno de los peces gordos. Enseguida la maestra se levantó e hizo una leve reverencia. «Señores». Yutaime por dentro se estaba muriendo de miedo. «Yutaime, acompáñenos. Los altos mandos quiere hablar contigo», dijo Yoshinobu de forma seria. «Enseguida, señor».
dijo la azabache sin levantar la cabeza. En aquel momento Yutaime recordó las palabras que una vez Gojo le dijo sobre los altos mandos, cuando ellos se enteran de algo. Solo quieren eliminarlo de inmediato, 4 semanas atrás, durante la cena donde Yutaime y Gojo llegaron a aquel trato. Ambos hechiceros hablaron de algo más. Yutaime, ¿quién más de la academia sabe que estás embarazada?, preguntó Gojo recargando sus codos en la mesa. Yutaime suspiró y terminó de tomar su bebida, además de Shoko y mis alumnos. Guardo un momento de silencio como tratando de recordar. Si hay alguien más que lo sabe. El director Yoshinobu. Gojo suspiró al escuchar ese nombre. Mierda. Salió de la boca del hechicero. Gojo se llevó sus manos a la frente. Parecía preocupado. Yutaime notó el cambio en la actitud de Gojo. Eso no era buena señal. ¿Pasa algo, Gojo?, cuestionó preocupada. Yutaime, ¿le dijiste que yo soy el padre de tu hijo?, preguntó Gojo. No sabe que tú eres su padre. ¿Por qué? ¿Pasa algo? La mujer se escuchaba ya muy nerviosa. Gojo suspiró. Lo que pasa es que si ese vejestorio les dijo a los peces gordos sobre tu condición, quiere decir que no estarán tranquilos hasta saber quién es el padre de este bebé y tratarán de ver si esta criatura no es una amenaza para ellos, dijo mirándola. Yutaime solo miraba a Gojo directo a los ojos. Aquellas palabras la habían asustado. Su bebé no era una amenaza. Ellos en realidad son la amenaza en ese mundo de hechiceros, pero no han venido a hablar conmigo, dijo acariciando su vientre. Gojo continuó hablando. Aún no. Pero lo harán tarde o temprano, ya que, cuando ellos se enteran de algo, solo quieren eliminarlo de inmediato, y no les importa que sea un niño, un estudiante o un adulto. Aquello que les molesta lo quieren fuera de su tradicional camino, dijo recordando los casos de Yuta y de Yuji. Yutaime quería llorar. Esas palabras parecían significar la muerte, pero tenemos una ventaja en este momento, dijo Gojo sonriendo y tomando la mano de Yutaime. ¿Cuál? Tenía un nudo en la garganta. Que ellos aún no saben que yo soy el padre. Así que cuando llegue el momento y esos malditos quieran interrogarte, no les reveles aún que este hijo es mío. Di que el padre de tu bebé te ordeno aún no revelar su identidad hasta que llegue el momento, dijo tomando la mano de Yutaime. Solo dijo sí con su cabeza y el hechicero siguió explicando. Algún día ellos llegarán sin avisar y ese mismo día te llevarán a una habitación oscura, iluminada únicamente con una sola gran lámpara antigua, y te pondrán en medio de dicha habitación. Una vez ahí te harán un interrogatorio, decía el albino describiendo el lugar. Adicional a eso, tus interrogadores, los peces gordos, estarán detrás de 5 puertas tradicionales, ocultos como cobardes. Una vez ahí, sentirás que el tiempo se detuvo. Gojo lo decía por experiencia propia. Aquello que dijo Gojo en su momento era la pura verdad. Yutaime fue llevada a dicha habitación que Gojo le describió tiempo atrás. La pusieron en medio de la habitación. Solo estaba ella iluminada bajo una luz de fuego, y a su alrededor en formación circular estaban 5 puertas tradicionales. Muy bien. Iniciemos con esto, dijo una voz masculina. Yutaime no sabía a qué puerta mirar, dio algunos giros para saber a qué puerta debía mirar fijamente, y aquello les molestó a esos hombres. Sus miradas, aunque no pudiera verlos, eran pesadas y acusadoras. La miraban como si hubiera comido un pecado grave. Yutaime Yori, ¿correcto?, preguntó otra voz masculina. Yutaime suspiró y tragó saliva. Las palabras no le salían a la primera. Conteste cuando se le pregunte mujer, respondió otra voz masculina muy furiosa. Aquello molestó a Yutaime, la cual solo apretó sus puños y dijo rápidamente. Así es, señor, maestra encargada del plantel de Kioto de la Academia Jujutsu. ¿Correcto?, volvió a preguntar la primera voz. Así es, señor, volvió a responder Yutaime en forma afirmativa. Decidió quedarse parada en un solo punto, tratando de mirar a la oscuridad. La voz de otro hombre cuestionó impaciente. ¿Y sabe por qué que ha sido llamada ante nosotros? Maestra Yori, creo saberlo, señor, dijo Yutaime tratando de sonar firme. Estos hombres no la iban a dejar fácilmente, así que la azabache respiró profundo y acarició su vientre. Estaba sacando valor de donde no sabía. Supongo que lo pregunta por mi embarazo, ¿cierto?, cuestionó la azabache. Los únicos que podemos hacer preguntas aquí somos nosotros. Una mujer no debería cuestionarnos, dijo otra voz masculina en forma de reclamo. Yutaime mejor guardó silencio. Continuemos en lo que estábamos y por favor no nos desviemos del tema. Esa era la voz del director Yoshinobu. ¿Y usted, maestra? Solo responda cuando se le pregunte. Yutaime sentía su corazón ser aplastado al escuchar a su propio superior decirle aquello. Al parecer, él no estaba de su lado en aquel momento. Bien. Yutaime Yori, respondanos. ¿Cuántos meses tiene de gestación?, preguntó la voz que había hecho las preguntas anteriores. Cumpliré un aproximado de 5 meses en esta semana. Señor, respondió Yutaime en un tono serio. Volvió a preguntar la voz. Y supongo que usted sabe quién es el padre de esa criatura, ¿no es así? Yutaime tragó saliva. Sí lo sé, señor, continuó interrogando aquella voz. Y digamos, ¿el padre de esa criatura es acaso un hechicero o es una persona común? Yutaime tardó en responder aquello, ya que no sabía si el plan de Gojo iba a funcionar. ¿Y bien?, cuestionó la voz. Otra voz solo resopló. Ja. Ahora no habla, pero de seguro como gimió el nombre del padre de esa criatura cuando lo estaban engendrando. Aquello molestó a Yutaime y decidió girar a la puerta donde creyó escuchar aquello. El padre de mi hijo es un hechicero. Señor, dijo esta firmemente. Los 5 hombres guardaron silencio un leve instante. De nuevo, la primera voz empezó a cuestionar. Si es un hechicero como usted dice.
¿Puede decirnos su nombre? Yutaime dio media vuelta para ver a la puerta de donde creyó haber oído aquello. No puedo decírselo, señor. ¿Por qué? ¿Acaso no lo sabe? Cuestionó otra voz muy curiosa, pero los ataques a su persona no pararon. Ja. De seguro no nos quiere decir el nombre porque de seguro ni sabe quién es. Como siempre, las mujeres de hoy en día solo abren las piernas sin ver sus consecuencias. Yutaime suspiró molesta e hizo una mueca. Ja, y de paso se molesta. Las mujeres deberían de ser educadas a la antigua en esta academia, volvió a decir aquella voz que la atacaba. Simplemente por hacer aquel gesto debería recibir un azote, es suficiente. Dijo la voz del director Yoshinobu, Yutaime Yori. Cuéntanos por qué no puede decirnos el nombre del padre de su criatura. Ni siquiera tenían tacto, a aquel bebé lo llamaban criatura. Como si fuera un monstruo. Yutaime miró a la puerta donde supuso que estaba su superior, porque él me lo ordenó, señor. Dijo que cuando llegara el momento hablaría de esto con ustedes. De nuevo aquellos hombres guardaron silencio. Maestra Yori, empezó a cuestionar otra voz. Respondamos. ¿Acaso ese hechicero está relacionado con alguno de los 3 grandes clanes? Yutaime trató de calmarse. Para aquel punto ya estaba cansada por aquel ambiente hostil, como dije. El padre de mi hijo me ordenó no revelar nada de su identidad. Contestó la azabache. De nuevo se quedaron en silencio por un momento. Maestra Yutaime, comenzó a decir la primera voz, recibimos información por parte de una ventana que sirve fielmente a esta academia, donde dice que la ha visto a usted convivir con Gojo Satoru. Mierda, pensó Yutaime al oír aquello. La sangre se le congeló por un momento. Sabía que la persona que había visto en aquel centro comercial se le hacía conocida de alguna parte. Ahora veía que muchas personas solo servían a los altos mandos cuando les convenía, aunque eso significara dejar a otros atrás o simplemente sacar provecho de su desgracia. La mujer solo apretó su puño mientras oía aún aquella voz. Pregunta, respóndanos. ¿Acaso Gojo Satoru es el padre de esa criatura? Yutaime recordó de nuevo lo que Gojo le había dicho. Repito. El padre de mi hijo me ordenó no revelar su identidad. Solo contestó esta. Los altos mandos tenían sus sospechas al respecto. Si resultaba mentira aquellas palabras, ya sea de la hechicería o de la ventana, alguno de los dos debía de pagar. Nadie les debía mentir a esos hombres de nuevo. Aquella habitación se llenó de silencio hasta que de nuevo la maestra fue atacada. ¿Y si esa criatura no resulta ser de un hechicero? Solo piénselo, decía aquella voz metiendo intriga. Tal vez por eso usted nos está ocultando el nombre del supuesto padre, ya que pudiera ser que su engendro sea más bien de una maldición y no. Queremos que la historia de hace 150 años atrás se repita, ¿no creen? Respondió aquella voz que siempre atacaba. Tendría sentido. Comenzó a decir otra voz, además. Usted no se ha nombrado ni como concubina, ni como amante oficial, ni como pareja, ni como esposa de nadie. Así que también eso es muy sospechoso. Una mujer, soltera, embarazada y hechicera, en este mundo es casi inusual. O quizás solo estamos frente a una mujerzuela. Atacó de nuevo aquella voz, y de seguro el engendro que trae en su vientre es una amenaza. Yutaime no pudo más y habló seriamente. Dejen de decir tonterías. No hablen por domas. No solo porque son hombres crean que eso les da el derecho a levantar falsos sobre mí y mi hijo. Dijo muy molesta. Todos los hombres guardaron silencio mientras la azabache seguía hablando y tocando su vientre abultado. Mi hijo no es ninguna amenaza. Además yo no soy propiedad de nadie para que me vengan con esa mierda de la amante, la concubina. La de nadie, yo decidí tenerlo, dijo mirando fijamente una de aquellas puertas, y la amenaza aquí son as. La maestra fue interrumpida. Qué falta de respeto. Ojalá se pudiera castigar a la antigua a las mujerzuelas que osan levantarnos la voz, dijo la voz que atacaba. Es suficiente. Dijo la voz de Yoshinobu, maestra Yutaime. Por favor guarde silencio. Yutaime se sentía pequeña ante todos esos hombres. La primera voz volvió a hablar. Es suficiente. Lo mejor que podremos hacer es esperar a que, dicho padre, hablen con nosotros una vez que nazca esa criatura. Yutaime suspiró. Parecía que la palabra de un hombre valía más que la de ella. Seguía hablando aquella voz. Damos por cerrado este interrogatorio. Puede irse, maestra Yutaime. La única condición que se le dará es que una vez que dé a luz, el padre de su criatura aparezca frente a nosotros para que revele su identidad. Pero si esa criatura resulta ser una amenaza, no dudo que acabaremos con ella. Yutaime sintió como si una daga atravesara su corazón ante aquellas palabras. Entendido. Señor, contestó Yutaime tragándose todo su enojo mientras acariciaba su vientre. La azabache dio una última mirada a aquellas puertas. Todos eran unos cobardes. Una vez que Yutaime salió de ahí, fue guiada hasta la academia, donde se encerró en su oficina a llorar amargamente. En cambio, aquellos hombres siguieron discutiendo. Yoshinobu, esa maestra está bajo tu cargo, ¿no es así? Cuestionó la voz que siempre preguntaba. Así es. Solo respondió aquel viejo. Y díganos, ¿usted sospecha que esa criatura sea como dicen los rumores, un engendro de Gojo Satoru? Volvió a preguntar aquella voz. La verdad no lo sé. Supongo que a ese misterioso hombre solo lo conoceremos hasta que nazca esa criatura, respondió Yoshinobu, o a no ser que, dijo la voz que siempre atacaba, que pongamos a la madre en peligro. Si ese hombre existe y es que se preocupa por su mujer, es posible que si llegase a pasarle algo es más que obvio que él aparecería. Pero ¿y si los rumores resultan ser ciertos? Cuestionó otra voz un tanto preocupado. ¿Y si esa criatura resulta ser engendro de Gojo Sato como nos dijo la ventana?
Quiere decir que esa criatura es un nuevo miembro de uno de los 3 grandes clanes, y si le pasa algo podríamos meternos en problemas con los clanes, pero también hay que considerar que ella se nombró a sí misma como la mujer de nadie, así que aún queda la duda sobre si dice o no la verdad. Comentó otra de las voces, pero de nuevo hablo la voz conflictiva, si hacemos que parezca un accidente natural. Los hombres guardaron silencio mientras escuchaba aquella sugerencia. Si enviamos a alguien, o a alguna maldición a atacar a esa mujer, lo decía en un tono despectivo, resultaría más que obvio que nosotros fuimos quienes le mandamos a hacer daño. ¿Por qué mejor no hacemos que parezca un accidente natural? ¿Qué tratas de decirnos? Cuestionó la voz de siempre. La voz conflictiva continuó explicando, que hagamos que parezca como un aborto espontáneo. Los hombres seguían en silencio mientras escuchaba a aquella intrigosa voz. Solo piénsenlo. Miles de mujeres en el mundo tienen abortos espontáneos. Y en este país esa mujer aún entra en las semanas en que el aborto es legal ante las instituciones de salud. Explicaba con un toque de maldad extrema, así que si ese dichoso padre se preocupa por esa mujer y por ese engrendo, es obvio que aparecerá en el instante en que sepa que su mujer tuvo una amenaza de aborto, explicó aquella maliciosa voz. Pero, ¿y si resulta ser un hechicero de los 3 grandes clanes? ¿Y si realmente pierde a la criatura? Cuestionó una voz un tanto con miedo, pues, empezó a decir aquella conflictiva voz, que engendren otro. Dijo con frialdad aquellos hombres y en especial Yoshinobu se congelaron con aquella sugerencia, pero lo que más les importaba a aquel grupo de hombres era saber el nombre del padre detrás de ese hijo nonato. Si todos están de acuerdo, por favor, toquen sus puertas 4 veces. Inicio yo y después de mí, toca mi compañero de la derecha, dijo la voz que siempre preguntaba una por una. Cada puerta fue tocando 4 veces. Parecía que a aquellos hombres no les importaba aquella pobre mujer. La última puerta fue la del director Yoshinobu. Al inicio dio 3 toques. En el fondo no quería que su mejor maestra sufriera, pero necesitaban saber que ese bebé no era una amenaza al final. Dio el 4º toque. Bien, se ha decidido. Así que director Yoshinobu, dijo la voz que siempre preguntaba, usted será el encargado de notificarnos todos los detalles que surgían con este encargo. Entendido, solo respondió aquel viejo así. Que un malévolo plan estaba al acecho de la pobre Yutaime. We'll never get free lamb to the slaughter. What you gonna do when there's blood in the water? Después de aquella radical decisión de los altos mandos en poner a prueba a Yutaime para ver si así revelaba quién era el padre de aquella criatura, el director Yoshinobu tuvo que tomar ciertas decisiones para poder cumplir su encargo. En aquel momento, ese viejo se encontraba en su oficina. Miraba sobre su escritorio un pequeño frasco que contenía un líquido que acabaría con su encargo. Sabía que si le daba de beber aquello a Yutaime, la vida de su engendro y la de ella correrían peligro. Pero en aquel mundo de hechiceros, todos los medios para saber la verdad eran aceptables. ¿Acaso el fin no justificaba los medios? Al inicio, para no mancharse las manos de sangre a la primera, el anciano pensó que lo mejor sería cargar a aquella mujer con mucho trabajo. Pensó que generándole mucho estrés podría causarle algún malestar que ayudaría a descubrir la verdad, así que decidió dejar como último recurso aquel líquido. Martes, Yutaime, ¿puedes ayudarme con estos informes? De paso necesito que lleves estos otros documentos hasta la Cuidad y también necesito que te encargues de las nuevas misiones de los alumnos, decía aquel viejo empezando a cargarle más trabajo a la azabache. Sí señor. La maestra le arrebató aquellos papeles. La maestra estaba molesta con su superior porque no le ayudó durante aquel interrogatorio y parecía que de ahora en adelante la iba a molestar con trabajo extra. La maestra solo maldijo en su mente a su superior mientras se acercaba a aquella puerta. Por cierto, Yutaime, dijo el director antes de que la maestra saliera de su oficina. Dígame, dijo esta. Seriamente, ¿cómo se encuentran hoy tú y tu criatura? Preguntó sonriendo. Aquella pregunta era pura hipocresía. Nos encontramos muy bien. Gracias por preguntar, señor. Así que con su permiso, tengo trabajo que hacer, dijo esta seriamente y salió de ahí. Yutaime se fue de ahí rápidamente, mientras recordaba las palabras de Gojo. En la noche anterior, Yutaime habló por teléfono con Gojo sobre lo que le había sucedido en aquel interrogatorio. Fue horrible, Gojo. Todos esos hipócritas. Ash, decía Yutaime mientras caminaba por su habitación. Al otro lado del teléfono solo se escuchaban las risas de Gojo. Gojo. No es gracioso. Enfado, dijo molesta. Está bien, pero jejeje, decía Gojo por el teléfono. Él estaba en Tokio en una misión. Me sorprende que les digas así cuando tú siempre los obedeces, Yutaime. ¿Ahora me crees la clase de basura que son? Yutaime solo hizo una mueca y suspiró por aquellas palabras. Gojo. Tengo miedo, dijo mientras se sentaba en el borde de la cama. Gojo miró al cielo estrellado desde Tokio. Deseaba poder estar ahí con ella, pero esa semana tenía mucho trabajo que hacer. No tienes por qué temerle a esos vejestorios, decía confiado el hechicero. Todo estará bien, pero Yutaime tenía un mal presentimiento que no la dejaba en paz. Esto la hacía tener miedo mientras sobaba su vientre. Pero ¿y si pasa algo? ¿Y si ellos tratan de lastimarnos? Decía Yutaime preocupada. Gojo, estoy asustada. Yutaime, todo estará bien. Confía en mí, decía tratando de calmar a esa mujer. Yutaime suspiró en la bocina. ¿Y si me pasa algo? Bueno, si llegara a pasarte algo, ten por seguro que yo los mataré. ¿Eso te parece bien?
Aunque si lo hago, les estaría haciendo un favor todo el mundo, le respondió Gojo sonriendo. Yutaime secó unas leves lágrimas. ¿Cómo puede estar tan tranquilo este idiota después de que ella pasó un trago amargo? Pensaba la azabache. Claro, los hombres siempre serán hombres, y a ellos sí les creen sus palabras. La voz de una mujer no tiene peso, pensaba Yutaime al ver que las palabras de Gojo no estaba ayudando. Su sollozo se escuchó por aquella bocina. Yutaime, te lo prometo, todo estará bien, empezó a decir Gojo, confía en mí, ahora tal vez esos ancianos te quieran poner alguna prueba. Así que yo te recomiendo que no te quedes mucho tiempo al lado del viejo apestoso de Yoshinobu, ni en la academia. Así que presta atención a tu alrededor, explicaba Gojo. Yutaime escuchaba mientras seguía tocando su vientre. Si él te invita a comer o a beber algo, solo recházalo. Igual estate atenta por si aparece alguna maldición sospechosa de repente dentro de las instalaciones. Mantén siempre tu celular a tu lado y trata de estar cerca de tus alumnos, decía Gojo. De acuerdo. Trataba de sonar tranquila. Perfecto. Cualquier cosa sabes que trataré de ir hacia allá de inmediato y lo sabes muy bien. Debilucha, dijo Gojo sonriendo y mirando al cielo. De acuerdo. Pero ojalá así viniera de inmediato para ya armar la cuna. ¿Hasta cuándo la vas a dejar en esa caja? Gojo, preguntó Yutaime sonriendo un poco y mirando aquella gran caja. Gojo rió un poco. Ya será luego. Así que confía en mí. Todo estará bien, dijo Gojo sonriendo. Recuerda que soy el mejor. Ojalá aquellas palabras hubieran sido ciertas. Jueves. Yutaime tenía demasiado trabajo, apenas podía comer bien. Ya que comía al mismo tiempo tenía que estar organizando aquellos papeles. Últimamente tenía que salir de emergencia junto a sus alumnos para garantizarle al director Yoshinobu que todos estaban cumpliendo su trabajo, aunque eso tuviera que significar el ir de un punto a otro dentro de la cuidad. Viernes. Yoshinobu vigilaba secretamente a Yutaime. Quería obtener alguna pista cuando ésta hablaba por teléfono o se tomaba algún descanso. Yutaime trataba de pasar desapercibida cuando le mandaba mensajes a Gojo. Siempre decía que le mandaba mensajes a Shoko para que su superior no sospechara, aunque ésta sospechaba que su superior estaba vigilándola. En ese momento, la maestra estaba en el comedor. Había decidido ir ahí para tratar de comer un poco del almuerzo que había dejado en el refrigerador y de paso para contestarle los mensajes de Gojo. Aquel lugar abierto era el mejor para ver si alguien llegaba y había pocos lugares donde esconderse en aquel comedor. En aquel momento, la azabache dejó su celular en la mesa y sobó su vientre. Se sentía cansada. Un embarazo de casi 5 meses ya era un tanto pesado y más si casi toda la semana estabas trabajando todo el día en la academia por obligación. ¿Tomando un descanso? Yutaime, dijo el anciano mientras entraba en aquel comedor. Yutaime trató de parecer tranquila, pero en el fondo quería huir de ahí. Sí, señor. Decidí tomar un pequeño descanso antes de seguir con todo ese trabajo. Sonaba un tanto molesta. Bueno. Un pequeño descanso no le vendrá mal a nadie, dijo este sonriendo mientras preparaba 2 tazas de té. Yutaime vio sospechoso aquel comportamiento de su superior. Bueno. Debo retirarme a trabajar, dijo Yutaime tratando de levantarse de ahí, pero un leve dolor en el vientre le impidió moverse. Supuso que era una patada de su bebé. Así que sobó su vientre y trató de parecer lo más normal posible. Yoshinobu notó aquello. ¿Todo bien, Yutaime?, dijo el anciano mirando a la azabache. Sí. Es solo que este bebé patea fuerte, dijo en una leve sonrisa y volvió a tratar de levantarse de esa silla. ¿Gustas una taza de té?, preguntó el directo dejando 2 tazas de cerámica sobre la mesa. Yutaime recordó lo que le dijo Gojo. Si él te invita a comer o a beber algo, solo recházalo. Yutaime sonrió amablemente. No, gracias. Me siento llena, dijo esta tratando de rechazar aquello. Anda, no pasa nada, Yutaime, insistió el director. De nuevo, gracias, señor. Pero de verdad me siento llena y podría vomitar si tomo eso. Usted lo entiende, ¿no? Los ascos, dijo llevando su mano a su estómago. Está bien, aunque sea. Acompáñame mientras termino mi té, dijo Yoshinobu sonriendo. El trabajo puede esperar un poco más. Yutaime suspiró ante aquello. Está bien. La azabache guardó silencio mientras aquel viejo tomaba de su té. Yutaime acariciaba su vientre. Se sentía ansiosa. Estaba más nerviosa de lo normal porque también no estaba durmiendo bien de nuevo y la presencia de ese anciano le daba mala espina. Todo el cansancio por el trabajo se le estaba reflejando en el rostro. Ojeras muy marcadas, se veía decaída y hasta el brillo en sus ojos se veía un tanto apagado. Parecía que el primer plan de Yoshinobu estaba funcionando. Yoshinobu notó aquello. Así que trato de hacer más amena aquella compañía. ¿Y cómo se encuentran hoy tú y tu criatura?, dijo tomando aquella taza. Yutaime miró al director. ¿Acaso esa era una burla hacia ella? Se sentía fatal, cansada y de mal humor. Estamos bien, gracias, dijo esta tratando de sonar feliz. Jeje, qué bueno, respondió el director en una sonrisa. Y dime, ¿ya sabes el sexo de tu bebé?, preguntó de nuevo el anciano algo curioso. ¿Esto es otro interrogatorio?, pensó para sí misma la azabache. Aún no. Su padre quiere que sepamos su sexo hasta el momento de su nacimiento, contestó Yutaime tratando de sonreír. Pues, gran elección por parte de ese misterioso hombre, solo dijo el anciano. ¿Y a ti qué te gustaría que fuera? ¿Un varón o una niña?, cuestionó el anciano. La verdad, en este punto el sexo del bebé es lo de menos. Con que nazca sano y fuerte, es lo importante, dijo Yutaime en una sonrisa. Pues,
Yo te veo vientre de que será un varón y un hombre como yo nunca se equivoca. Fanfarroneó el director Yutaime, solo fingió una leve sonrisa, ambos volvieron a guardar silencio. Yoshinobu tomaba lentamente de su té, Yutaime solo movía sus dedos sobre la mesa en señal de ansiedad. ¿Y ya elegiste el nombre para él o ella? Volvió a preguntar Yoshinobu. Aún no tengo elegido un nombre para mi bebé. Creo que cuando nazca decidiremos por uno, dijo Yutaime en una leve sonrisa. Bien dicen que un buen nombre es bueno para una criatura, ya que a veces este define su personalidad o carácter, dijo el anciano notando que Yutaime traía a su lado su teléfono celular en aquel momento. El celular de la azabache empezó a vibrar ya que le habían llegado algunos mensajes en la pantalla de notificación, se alcanzó a ver la palabra, Gojo Satoru. Yutaime tomó rápidamente su celular, esperando que aquel anciano no hubiera alcanzado a leer aquel nombre. Bueno señor, debo retirarme, tengo trabajo que hacer, dijo Yutaime poniéndose de pie y empezando a caminar hacia el umbral de aquel comedor. Yoshinobu no dijo nada en aquel instante. Pero el anciano, a pesar de su avanzada edad, sí había alcanzado a leer aquel nombre en el celular de su empleada cuando Yutaime estaba ya por salir de aquel comedor. Su superior le dijo unas palabras más. Sabes, Yutaime, lo mejor que podías hacer por ti y por tu criatura es renunciar a la vida de los hechiceros. Dijo esto terminando de tomar su té. ¿Qué era aquello? ¿Acaso era una advertencia? Yutaime solo se giró a verlo. Esa va a ser la única forma en que te sientas segura y puedas proteger a tu criatura, dijo Yoshinobu mirando a Yutaime y tomando el té que le había servido a Yutaime. Se lo estaba tomando para demostrarle que no le había puesto nada extraño, solo renunciaría si de verdad fuera necesario. Pero yo y mi bebé podemos seguir trabajando y demostrar que somos fuertes sin que su padre tenga que estar a nuestro lado, por ahora. Disculpe, dijo esta sonriendo y retirándose de ahí. Yoshinobu solo suspiró. Entonces no me dejas otra opción, dijo el anciano en voz baja, así que el director pondría en marcha su plan. 21 semanas de embarazo, miércoles 16 de febrero. Ya había pasado una semana desde que el infierno de Yutaime había comenzado. La semana pasada fue una pesadilla para la azabache, ya que tuvo demasiado trabajo por parte de su superior. Pero, parecía que en los últimos 3 días, todo estaba yendo más calmado. ¿Acaso sería el ojo del huracán o solo ya era el fin de la tormenta? Pronto lo descubriría. Aquel día inicio como cualquier otro, aunque hubo algo diferente en el ambiente. El director Yoshinobu ese día iba a salir fuera de la academia y había decidido llevarse a Miwa y a Arata con él. Además, a los demás alumnos de segundo y tercero grado los mandó a diferentes misiones en diferentes puntos de la ciudad. En pocas palabras, aquel día la academia se quedaría sola. Yutaime aún tenía trabajo que hacer, así que ella se quedaría en la academia y una vez acabando sus deberes, podría irse a casa a descansar en la cocina. En aquella área solo se encontraba el director Yoshinobu. Estaba revolviendo algo en una jarra de cristal. Lo había decidido días atrás cuando vio a Miwa con esa misma jarra 2 días atrás. Miwa estaba de camino a la cocina cuando de repente se encontró con el director. Buenas noches, director, dijo Miwa sonriendo. Buenas. ¿De quién es esa jarra? No la había visto antes, dijo este acariciado su barba blanca. ¿Esta? Es de la maestra Yutaime, voy a la cocina a llenársela de más agua. Si me disculpa señor, sonrió Miwa amablemente en ese momento. Yoshinobu supo cómo llevar a cabo ese plan arriesgado. Actualmente, Yoshinobu había terminado de revolver casi toda la botella de aquel misterioso líquido en el agua. Sabía que ese día iba a correr sangre, pero estaba dispuesto a pagar el precio por la verdad. Director, ya estamos listos, dijo la alegre voz de Miwa, la cual había ido a buscar a su superior. Ya voy Miwa, qué bueno que te veo niña. Parece que a la maestra Yutaime se le olvidó su jarra aquí en la cocina, dijo el director apuntando a aquella jarra. Déjese la llevo, se ofreció Miwa amablemente. Miwa era tan inocente, que no notaba el mal a simple vista. Trata de no tardarte por favor, que vamos tarde a la reunión, dijo Yoshinobu saliendo de aquella cocina. Por dentro sabía que aquella agua se llenaría de sangre. Yutaime en aquel momento se encontraba en su oficina y estaba hablando por teléfono. ¿Y bien? ¿Ya todo está mejor por allá? Era la voz de Gojo, el cual estaba hablando con Yutaime en uno de sus ratos libres. Yutaime estaba hablando en su oficina. Estaba aprovechando el tiempo sola, pues la semana pasada fue horrible, pero desde hace 3 días todo está muy tranquilo. El trabajo disminuyó y ya me siento más calmada, decía Yutaime sonriendo y acariciando su vientre mientras estaba sentada en su sillón. Te lo dije, Musito Gojo, te dije que confiaras en mí. Todo iría bien, dijo Gojo sonriendo. Sí, como sea, lo que si no has cumplido es el armar la cuna del bebé, dijo Yutaime recordándole a Gojo su irresponsabilidad del hechicero Ryo. Su risa se oía por aquel teléfono. Jajaja, ya el viernes la armaré. Por cierto, ¿sabes que se festeja ese día? Dijo el hechicero curioso. Yutaime miró el calendario. Mi cumpleaños, dijo la azabache sorprendida. ¿Ves? Yo sí recuerdo las fechas importantes como los cumpleaños, no como otras, dijo Gojo en tono de burla. Yutaime rodó un poco los ojos. Bueno, solo espero ver en mi cumpleaños ya armada esa cuna, dijo sonriendo la maestra. Hablando de cumpleaños, Yutaime, ¿qué te parece si ese día salimos a cenar? Como si fuera una cita, decía Gojo rascando su cabeza. Yutaime se sonrojó por aquello. ¿Hablas de salir a cenar así románticamente?, cuestionó. Gojo sonrió. ¿Y por qué no? No pasamos San Valentín juntos, pero ¿por qué no pasar tu cumpleaños junto?
¿O acaso ya tenías planes para ese día? Preguntaba Gojo. Yutaime hizo un ruidito como si estuviera pensándolo. Gojo sonrió. ¿Qué te parece si lo piensas y me mandas la respuesta por mensaje? Yutaime, igual aún así en tu cumpleaños pienso ir a verte a ti y a mi bebé. Yutaime sobó su vientre. Lo pensaré. Sonrió, aunque no suena mal a la idea. Solo piénsalo. Gojo suspiró de anhelo. Ya quiero volverte a ver. También yo, dijo Yutaime sonriendo ilusionada. En aquel momento, alguien tocó a la puerta de la oficina de Yutaime. Debo colgar, Gojo. Yo te aviso, dijo Yutaime. La azabache no quería colgar. Esperaré tu mensaje, sonrió Gojo. En aquel momento Yutaime colgó y dejó su celular en aquella mesa de té. Adelante, dijo Yutaime. Maestra, dijo Miwa empezando a abrir la puerta. ¿Qué pasa, Miwa? Pensé que ya te habías ido en tu misión con el director Yoshinobu, preguntó Yutaime al ver a una y a su alumna. Sí, ya vamos de salida, maestra. Es que solo venía a traerle su jarra de agua. Al parecer la olvidó en la cocina, dijo su alumna de manera inocente. Yutaime levantó una ceja. No recuerdo haber ido a la cocina. Aún así déjala aquí, así ya no tendré que ir por ella. Gracias, Miwa, y feliz viaje, sonrió la maestra. Claro, maestra, y dijo esta de manera infantil apuntando a su vientre. ¿Puedo, maestra? Yutaime sonrió. Adelante. Miwa sobó el vientre de su maestra. ¿Cómo está el bebé más deseado de Kioto? Hola, pequeño, volveremos pronto, dijo esta de manera cariñosa. Yutaime sonrió. Miwa, es hora, ¿debes irte a tu misión? Sí. La vemos más tarde, maestra, dijo muy feliz su alumna y se fue corriendo de ahí. Yutaime al fin se quedó sola. Suspiró por un momento y tomó agua de aquella jarra. Al inicio el agua le sabía rara. Pero poco a poco ese mal sabor desapareció. No le importaba, ya que tenía mucha sed en ese momento. Yutaime todo el rato estuvo tomando de aquella jarra, mientras seguía haciendo su trabajo. Los minutos pasaban y Yutaime seguía pensando en aquella propuesta que le había hecho Gojo para festejar su cumpleaños. ¿Debía aceptarla? Bueno, hace ya una semana que no se habían visto y su corazón latía fuerte al pensar en él. En aquel momento Yutaime sintió como su bebé se movía un poco en su vientre. Era un movimiento un tanto diferente al normal, pero supuso que debía ser porque se estaba acomodando. Ya se acabó el agua. ¿Qué te parece si vamos por más? Dijo Yutaime sonriendo y levantándose con cuidado de su sillón. La maestra al levantarse sintió una leve pulsada en la parte baja de su vientre. Pero pensó que era normal. Yutaime tomó aquella jarra y salió de su oficina rumbo a la cocina. Quería llegar para mandarle aquel mensaje a Gojo confirmándole que si aceptaba ir con él a cenar el día de su cumpleaños. Se sentía muy feliz, hasta que Yutaime estaba atravesando el comedor cuando de repente una punzada le empezó a dar en el bajo vientre. Al inicio Yutaime creyó que podría ser solo la cabeza o el codo del pequeño que se estaba tratando de acomodar. Así siguió caminando hasta que salió de aquel comedor. Y cuando se estaba incorporado al pasillo, un terrible dolor empezó a atormentarla. En ese momento sintió como si algo la desgarrara por dentro. Era un dolor similar al que sintió cuando le rasgaron el rostro, pero este era 1000 veces peor, que hasta la hizo gritar. Aquel era un grito desgarrador que retumbaba en aquellos pasillos solitarios. Yutaime soltó aquella jarra de cristal y empezó a inclinarse del dolor. Por un momento llevó su mano izquierda a su entrepierna sobre su jacama. Sentía como si un líquido saliera de aquella zona. Y ahí fue. ¿Estaba sangrando? ¿Qué? No. ¿Qué está pasando? Yutaime se asustó demasiado al ver su mano con sangre. Yutaime gritó de nuevo de dolor. Era una especie de cólico intenso que salía de la parte baja de su vientre. Debido al dolor, tuvo que recargarse en la pared un momento. Yutaime trató de respirar. Esto no es normal. Debo ir por mi celular y pedir ayuda. Urgente. De nuevo una especie de contracción le vino. El jacama de la maestra se teñía de un color rojo más intenso. Estaba sangrando demasiado mientras trataba de andar. Yutaime trató de caminar, pero el dolor no la dejaba. A cada paso que daba era como si se desgarrara por dentro. La azabache se asustó demasiado al ver que estaba dejando un pequeño rastro de sangre detrás de ella. No, debemos ir urgente al hospital. No puedo perderte, dijo esta soltándose a llorar amargamente mientras trataba de caminar, pero hasta las piernas le temblaban del dolor. Yutaime volvió a gritar, esperando que alguien le escuchara. Ayuda, por favor, ayúdenme, gritó, pero su voz solo hacía eco en aquellos pasillos. Mínimo, debo llegar a mi oficina y pedir una ambulancia. Yutaime se inclinaba de nuevo por el dolor, así que trató de andar lo más que pudo. Solo avanzó un pasillo completo. Era inútil. Las contracciones se hacían más dolorosas a cada momento. Su jacama se seguía cubriendo de un rojo intenso. Yutaime ya no pudo más. Se recargó llorando en la pared de aquel pasillo que parecía infinito. Mi bebé, por favor, alguien, ayúdeme. Sentía su respiración agitada y empezó a ver un tanto borroso. Gojo, los minutos eran cruciales, pero todo parecía inútil. La sangre fluía al igual que sus lágrimas amargas, y se combinaba en el agua. Double rocks pour the scotch. I've missed the tune of tumblers clinking. Deal me